Camilo interpreta nuestra situación, la situación de las grandes mayorías. Y no solo interpreta, sino es muy consciente de todo lo que viene de atrás, de todo lo que el pueblo ha sufrido. Yo creo que Colombia tiene 2 décadas en el siglo XX sumamente importantes, porque son las 2 épocas de grandes transformaciones de tipo social, de muchas. Unas son los años 20 y otra la década del 60, de los años 60, cuando estamos ya con Camilo. En los años 20 se dieron cosas muy importantes, como por ejemplo la expansión, si se puede decir, la llegada del capitalismo a nuestro país, que hasta ese tiempo era como un país de grandes haciendas, un país eminentemente agrario con 80% en el campo. Y entonces todo el país comienza a moverse, lo que antes no podía hacerse. Las gentes en los campos vivían atadas a las haciendas. Pero en los años 20 todo eso cambia. Y entonces se van más que todo, a los enclaves norteamericanos a trabajar. Y eso supone un cambio también extraordinario. Es que se produce una aparición de lo que hemos llamado y se llamaba clase obrera en nuestro país. Por primera vez en nuestra historia se crea una confederación nacional de trabajadores, la CON se llamó. Y de la CON surge también por primera vez un partido socialista revolucionario. Siempre se ha dicho que en Colombia, desde esa época se habla, que es democracia porque había elecciones. Pero hay que saber cómo era ese tipo de elecciones. Cosas muy bravas también, la forma de sacar a la gente para las selvas y dejarlas en las selvas. Las cárceles, el destierro. Y en esas circunstancias es que en los enclaves norteamericanos se empiezan a dar no solo las grandes concentraciones obreras, sino el descubrimiento de la huelga. Y eso trae como consecuencia la organización. En la época de los 20 se dan las primeras huelgas grandes. Por ejemplo, las 2 grandes huelgas de los petróleos. Las huelgas de mujeres, de costuras y cosas así. Las huelgas entre la misma gente en el café. Las huelgas de los corteros de la caña. Fue una época en que se viene esa época de huelgas, era una cosa muy violenta. Entonces se planea la huelga de las bananeras por la circunstancia como vivían los trabajadores de las bananeras, huelga que estuvo en su dirección, estuvo la dirección del socialismo revolucionario. Y con particular fuerza la huelga de las bananeras, que fue claramente una lucha con sentimiento antiimperialista. En últimas, lo que querían los trabajadores era que no se les sometiera, que no se les sobreexplotara y que
y que se les respetaran sus derechos. La huelga de las bananeras y lo que ocurrió después, digamos que la huelga y la masacre de las bananeras, ¿no? Dirigida por un coronel del ejército, la masacre, el señor Cortés Vargas. Y aún con esa masacre, y podríamos decir que esa derrota, marca el reinicio del movimiento revolucionario y popular, con aportes internacionales y con aportes de dirigentes importantes como María Cano, Uribe Márquez y otros. Y ya para ese momento había claridad de para dónde conducir el movimiento revolucionario. Aparece Gaitán como defensor de los capturados, pero comienza a avisorarse la necesidad de una lucha de todo el pueblo. Y en ese sentido, tanto los revolucionarios de entonces, ¿sí? Y particularmente el movimiento gaitanista, comienza a plantear la urgencia de la unidad popular y de diferenciar las conductas politiqueras de la oligarquía que lo querían apaciguar todo. En 1947 fue proclamado presidente del liberalismo el doctor Jorge Eliezer Gaitán, que tenía para 1948 un gran arraigo en las masas, en todo el país, tanto en liberales como en conservadores, porque proclamaba la lucha contra las oligarquías de ambos partidos. En la historia de los pueblos ocurren en algunos momentos acontecimientos que marcan un antes y un después. Y ese fue el caso del magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948. La inmensa mayoría del pueblo colombiano condenó el crimen del gran líder, en el que depositaban precisamente sus esperanzas de redención, las capas más humildes en campos y ciudades. Como causa de esto, se incendió el país en la más cruenta violencia. Cuando muere Gaitán, muchos dirigentes de manera espontánea se levantan en armas. ¿Cuál es el mensaje? Por la vía política no es posible. Por la vía política no es posible. Pero a ese movimiento que se levantó, ese movimiento gaitanista que se levantó en armas después del asesinato de Gaitán, también lo masacraron. Lo llamaron en el 53 a una amnistía. Mucha gente entregó las armas. Y después asesinaron a los que las entregaron y a quienes no las entregaron. El mensaje está claro. Por las vías políticas no hay espacios para que ascienda el movimiento popular. Por la vía del diálogo y de los procesos de paz tampoco hay posibilidades, porque después masacran a la gente. La masacre de los guerrilleros del llano, ¿sí? De Dumar Aljure y todos ellos. La masacre de los dirigentes liberales, varios de los que habían entregado las armas en el 53, terminaron masacrados. Estoy absolutamente seguro de que todos estos elementos los tiene en cuenta Camilo, porque él nos los expuso luego en los intercambios guerrilleros. Camilo era un admirador de Gaitán.
Salimos de Bogotá en solo 2 carros. En el carro de adelante iba él, paramos en ese punto que se llama Soacha y de ambos carros nos bajamos a tomar algo líquido. En esas venían 2 camiones con gente y pararon, lo reconocieron y se vinieron. Y yo, Padre Camilo, porque le decían así, Padre Camilo, ¿para dónde van? Vamos para Girardot. Bueno, yo vi devolver un camión lleno. Entonces dieron la vuelta y dijeron, nos vamos con usted. Siguió y empezaron estos del camión y de un carrito que había ahí también a gritar por el camino. Vamos con el Padre Camilo. Y empezó la gente y lo paraban. Cuando llegamos a Girardot, había más de 1 kilómetro de carros. Todo el mundo detrás. Yo vi a gente que se le acercaba y lo tocaba. Sí, era impresionante el amor que se sentía por esa persona, por ese líder, el cariño y también su manera de ser, porque como inspiraba tanta confianza, entonces uno quería estar ahí cerca, estar ahí, escucharlo. En los grupos armados de Marquetalia, El Pato, Río Chiquito y Guayabero, que inicialmente estaban constituidos en grupos de autodefensa, por la persecución de las Fuerzas Armadas, tenían sus antecedentes, sus orígenes en luchas agrarias en Sumapaz, en el Tolima. Se enfrentaron a una operación brutal que desarrolló el gobierno, cometiendo un genocidio, asesinando a hombres, mujeres, ancianos y niños. Estos grupos se constituyeron en el bloque sur de guerrilleros, dirigidos principalmente por Manuel Marulanda Vélez. Posteriormente, estos grupos que se enfrentaron a esta operación Marquetalia organizaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias Ejército del Pueblo, FARC-EP. Esta situación que se estaba viviendo en los años 1963 y 1964, cuando las condiciones objetivas de miseria, de explotación, de represión hacían necesario el surgimiento de un movimiento revolucionario. No existía hasta entonces una organización que pudiera canalizar este descontento y simpatías que había por resolver esas contradicciones entre la oligarquía burgués terrateniente y la independencia nacional. En 1963, a mediados, yo había regresado a Colombia después de 1 año de ausencia y restablezco contacto con compañeros estudiantes de la Universidad Nacional y de la Universidad Libre, que junto con Manuel, mi hermano, me habían ayudado a conseguir una beca para estudiar en Cuba. A estos compañeros les planteo y con ellos analizo el proyecto que yo tengo de la formación de un movimiento guerrillero en el país. Estos compañeros con los que yo he participado en manifestaciones estudiantiles en los años 60, 61, 62, que fue cuando salí del país, estuvieron de acuerdo y se comprometieron organizativamente en el proyecto que les proponía. Y el discurso de Camilo se fueron radicalizando en la medida en que había tenido relaciones con los compañeros que estaban por la lucha armada. Camilo entonces va clarificando su discurso y su visión política. Se compromete inclusive a apoyar, a colaborar en algunas cosas que estén a su alcance. Ya en 1965, el 7 de enero,
el Ejército de Liberación Nacional toma la población de Simacota, lanzando una proclama donde expresa sus propósitos. Se plantea que es la primera vez que una fuerza guerrillera de nuevo tipo surge en Colombia y entra a radicalizar posiciones políticas por la toma del poder y el cambio de estructuras sociales. Ya entra Camilo a discutir su plataforma del Frente Unido Revolucionario con diferentes grupos y organizaciones y con algunos estudiantes y con compañeros del Ejército de Liberación Nacional, de la red urbana en Bogotá. Camilo ya llegó casi al final a decirle a la iglesia: ustedes están al servicio del Estado. La iglesia respalda todo lo que sucede en el país. No hacen la función que la iglesia le asigna a los sacerdotes. Cuando Camilo se inicia, insiste mucho. Él no busca absolutamente nada para él. Nunca quiso ser un líder. Nunca quiso que lo siguieran, que le pensara que él los guiaba, sino que la gente iba porque tomaba conciencia de sus intereses. Lo que hablaba la juventud en las universidades, los obreros en los sindicatos y las organizaciones campesinas colombianas era de que había llegado el momento de la lucha armada. Eso es lo que canaliza Camilo. Eso es lo que canalizan los revolucionarios, sobre todo la juventud colombiana. Y a eso se le suma el despertar de movimientos guerrilleros en América Latina, de México hasta el extremo sur. Estábamos entonces de frente a la Guerra Fría, consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, con la repartición del mundo, ¿sí? Y todo ese acervo internacional, ¿sí? Pero en particular las graves acciones terroristas de la oligarquía colombiana hacen que la juventud revolucionaria en la década del 60 no tenga vacilaciones, y el mismo Camilo luego, en que no hay otra manera de continuar la lucha con una perspectiva revolucionaria que con el levantamiento armado. Hizo una reunión y llegamos allá. Entonces nos hizo como un recuento de la situación de Colombia, del analfabetismo en Colombia. Dijo, mientras eso no cambie, no podemos hacer nada. Eso tiene que cambiar. Y hay que alfabetizar. Y yo los he citado para que se vayan a alfabetizar. Pero ninguno sabíamos cómo era alfabetizar. Pero lo que él dijo, la forma como la dijo y como lo debíamos hacer, pues técnicamente no, eso lo aprendimos después, pero yo lo he comparado con Paulo Freire. Era muy similar.
muy parecido. Es decir que en el conocimiento tiene que estar la mirada política. Porque siendo los años 60 y habiendo sucedido la Revolución Cubana y teniendo las circunstancias tan bravas que teníamos aquí, donde no se podía ser sino liberal o conservador únicamente, y de ahí el abstencionismo, ¿no? De ahí el abstencionismo. Pero es que la primera vez en un país tan católico haya un sacerdote que le hable a las mujeres y no las trate como pecadoras, pues eso sí era raro. La Iglesia Católica, el cardenal, plantea su desacuerdo con los planteamientos de Camilo. Dice que son contraproducentes con la Iglesia Católica y con el gobierno. Se preocupan por la radicalización de Camilo y tratan de sacarlo del país. Camilo rechaza esos ofrecimientos e intensifica su participación en manifestaciones en distintas ciudades del país y universidades. Con estos compañeros estudiantes de la Red Urbana de Bogotá se establece una relación directa con el mando guerrillero y se plantea la necesidad del encuentro con el mando guerrillero y se organiza para los primeros días del mes de julio de 1965. En ese momento, Camilo Torres tenía una gran autoridad, estaba muy bien visto. Entran en contacto con él y le piden que vaya hasta la guerrilla. Un grupo de personas lo acompañamos por la mitad del camino. A la mitad del camino hubo relevo de la gente del ELN que lo recibieron y lo llevaron allá. Es conducido hasta la zona rural, donde por un operativo del ejército contrainsurgente y por la necesidad de garantizar sus medidas de seguridad, se demora el contacto para llegar al campamento. Camilo elabora una carta para dejarme en caso de que se frustre ese encuentro y tenga que regresar. Cuando ya hay seguridad para el paso, el 6 de julio de 1965 entra Camilo al campamento donde lo van a dejar los compañeros guías rurales. Camilo tiene una visión de la situación política organizativa de movimientos y partidos en Bogotá, en todas sus manifestaciones, por gente que lo rodeaba y le habían creado una imagen artificial. Por eso la subida a la guerrilla a conversar con la dirección del mando es supremamente importante. Mi relación con Camilo fue más con la madre de él. Era bien consciente de lo que representaba Camilo en el país ya en ese momento. Se daba perfecta cuenta y le ayudaba en todo y estaba pendiente de todo. Y por eso creo que fue factor determinante en la vida política de él. Ella fue definitiva. No solo le facilitaba y le ayudaba en el plano de mamá, de compañera, de mujer de la casa, sino en el plano político. Era una mujer pensante, era una mujer
que hablaba de todas las cosas. Era una mujer culta y sufría mucho por lo siguiente, porque a Camilo no había semana que no la llamaran y no le amenazaran al hijo. Y las llamadas, yo estuve como en 3 llamadas, 2 o 3 llamadas. La llamaban y le decían, se lo vamos a matar en la esquina, se lo vamos a matar en la puerta. Y ella colgaba. Y decía, me lo van a matar, me lo van a matar, me lo van a matar aquí en Bogotá. Yo creo, pero eso es que yo lo creo, nunca que ella dijera nada, que uno de los factores para que Camilo se fuera pudo ser ella. Esta situación estaba determinada por la identificación total de Camilo con el proyecto revolucionario del ELN. De ahí que su actuación la proyectaba como militante del ELN desde el 6 de julio. Todo lo que Camilo hacía tenía un seguimiento por parte del ejército. Cuando Camilo va a la guerrilla a entrevistarse con esos señores, el ejército lo sabe. De tal manera que no hay paso que Camilo se dé en que en mayor o menor grado lo estén siguiendo. Él toma la decisión porque él considera que la única manera de que el pueblo tome el poder es con las armas. El pueblo es enemigo completo de la votación, es abstencionista. Y él piensa que el pueblo no puede llegar al poder sino a través de las armas. Y que él quiere dar el ejemplo. Varios compañeros de la red urbana del ELN en Bogotá, vinculados con Camilo, cayeron presos con algunos documentos importantes que podían comprometer a Camilo con la guerrilla, poniendo en peligro su seguridad y en muy grave riesgo su vida. La policía, el ejército y sus servicios secretos lo acosaban constantemente, creando un ambiente de inseguridad que atemorizaba al resto de integrantes del Frente Unido. La preocupación y temor de los compañeros de la red urbana y de Camilo de que pudiera ser asesinado crecían vertiginosamente. Consideraban inminente el hecho y así lo hicieron saber a la dirección de la organización, que tomó la decisión de trasladarlo al frente guerrillero en la segunda quincena del mes de octubre. La llegada de Camilo a la guerrilla se mantuvo en cierto secreto en la ciudad y en el campo, inclusive entre los compañeros de la guerrilla que lo recibieron calurosamente como un compañero más de la ciudad. Estos compañeros no conocían su verdadera identidad, exceptuando a los miembros de la dirección. Después de informarlo detalladamente y objetivamente también sobre la situación real de la organización, las bases de apoyo en la ciudad, en el campo, su ubicación geográfica, armamento, municiones, número de compañeros, la debilidad en la existencia de cuadros guerrilleros, pasamos a su entrenamiento militar. En el mismo campamento, con algunos compañeros de experiencia que habían prestado el servicio militar o que habían pasado cursos en el exterior. Iniciamos el curso. Yo estudiaba mucho el manual de táctica, porque en últimas el manual de táctica era el compendio de instrucciones militares y si uno lo conocía y lo aplicaba, quería decir que tenía capacidad para enfrentar situaciones difíciles. Entonces mi propósito, lo que me ordena Fabio es
enséñale a Camilo lo esencial del manual de táctica que él va a necesitar para este tiempo de actividades. ¿Qué era el manual de táctica entonces que debía enseñársele a Camilo? ¿Cómo es una marcha guerrillera? ¿Cómo es la vida de campamento con elementos de seguridad? ¿Cómo se presta una guardia? ¿Cómo se arma y se desarma el armamento que tenemos? ¿Cuál es el armamento que tiene el enemigo que hay que aprender a manejar, así sea teóricamente? Porque nosotros no teníamos el armamento que tenía el ejército. Lo nuestro era un armamento más rudimentario, más casero, escopeta. Y entonces, a través de dibujos que estaban en el manual de táctica, nosotros habíamos aprendido a cómo disparar, ¿sí?, esas armas que cargaba el ejército en caso de que las capturáramos. Cuando ya consideramos que estaba ducho en estos asuntos pormenores, organizamos un grupo entre 10 y 12 compañeros, incluyéndolo a él, y me pongo al frente y salgo fuera del campamento para poner en práctica todas estas cuestiones tácticas, marchas, prácticas de tiro y todo lo que se había estudiado teóricamente. Después de más de una semana, regresamos al grupo de donde habíamos partido, con un balance muy favorable de su comportamiento, no solo por su capacidad y su resistencia física, sino también y especialmente por su consagración, por su espíritu de sacrificio. Decidimos participar en una acción combativa. Se discutió en la dirección su no participación, no obstante su buena preparación, pero consideramos prematuro correr el riesgo dada la importancia de su figura. Cuando Camilo escucha estas argumentaciones de su no participación, las rechaza con gran fuerza y plantea no aceptar ningún privilegio y exigir el derecho que tiene como cada guerrillero a participar en la acción combativa. Nosotros insistimos, pero él persiste irrevocablemente. Entonces decidimos una solución, digamos, salomónica: realizar una acción militar en una carretera cercana, en un caserío, donde no había fuerza armada alguna, diferente a la de un gamonal que se anda armado en el pueblo. Se selecciona un grupo y se pone al frente de este grupo, a un grupo en el que participa Camilo, y se pone al frente de este grupo un compañero para dirigirlo con orientaciones muy precisas. Pero desafortunadamente regresa en los primeros días de enero, sin haber realizado la acción. Nos trasladamos de campamento y decidimos publicar su incorporación con una proclama suya. Camilo estaba muy preocupado y los compañeros del Estado Mayor, porque la desaparición de Camilo estaba generando unas reacciones de preocupación muy fuertes en un poco de gente, pues en todos los seguidores de Camilo. Nadie sabía realmente qué había pasado con Camilo. Camilo entonces una tarde nos llama y nos dice: bueno, compañeros, es el momento y hemos decidido con los compañeros del Estado Mayor que es necesario informarle al pueblo dónde estoy yo y en qué ando. ¿Sí? Entonces nos hizo una charla y nos dijo: bueno, ¿ustedes cómo piensan que debemos informar al país mi desaparición? ¿Sí? Entonces varios compañeros dieron sus opiniones y Camilo en una libretica iba apuntando lo que la gente decía. Podríamos decir que de consenso. Y entonces ese manuscrito, los compañeros de la red urbana de Barranca y de San Vicente lo retransmiten a Bogotá y lo mandan a los diferentes medios de comunicación, y sale el documento
exactamente el 7 de enero de 1966, un año después de nuestra aparición pública en la toma de Sinapote. El pueblo en general, que ya sabía de su disposición de entrega con las armas en la mano hasta conquistar el poder político por el pueblo y para el pueblo, recibió con alborozo la noticia. La necesidad de una acción guerrillera era urgente. Los compañeros de la guerrilla venían esperándola hacía varios meses. Decidimos buscar un objetivo para la acción y seleccionamos en buscar una patrulla que bajaba de recorrer la zona como última de un operativo que se había realizado. Seleccionamos un lugar en el camino, conocido como Patio Cemento. Esperábamos que esta tropa bajara con relativa tranquilidad, al no haber encontrado peligro alguno o nada que los advirtiera. Un imprevisto fortuito alerta a la patrulla y modifica el dispositivo de marcha. Cuando las patrullas iban a avanzar ya para descender a la base, pasó un campesino, un poblador que iba para afuera normal, ¿sí? Y cuando un teniente, un capitán de la patrulla preguntó qué pasó con el campesino, los soldados le dijeron, ¿siguió? Dijo, ¿cómo se les ocurre que se va a ir ese campesino adelante? Ese es una estafeta de la guerrilla. Ese es un aviso de la guerrilla. Aquí el peligro pasa cuando lleguemos a la base, o aún estando en la base hay peligro. No se podía haber dejado ir ese campesino. Y el hombre reúne la tropa y toma medidas extraordinarias. Esas medidas extraordinarias hacen que cada 10 metros van 2 soldados y no 1. Entonces a la emboscada que pensábamos que entraran 3, 4, 5 soldados, ¿sí?, entran alrededor de 12 o más soldados. Cuando entra a la emboscada, cae el primer soldado a unos escasos metros, 2 o 3 de Camilo, que se lanza a tomar su fusil y recibe el impacto de varios proyectiles mortales. Y cuando está junto al soldado grita que está herido. Fabio inmediatamente ordena a un compañero, ¿sí?, un compañero de nombre Aureliano Plata Espinosa, ¿sí?, que tiene una escopeta 16 de 2 cañones, le dice, bájate a recuperar, a auxiliar a Camilo. Argemiro se baja, ¿sí?, se hace un silencio porque el soldado también mata a Aureliano, el que va a auxiliarlo. Inmediatamente otro compañero, un jovencito, ¿sí?, Carlos Briviescas, que le decíamos Camilito, llega y por su propia iniciativa se baja, ¿sí?, a atender la situación porque escuchó que Camilo estaba herido. Y se lanza al camino y ese soldado también lo mata. Nosotros tratamos de rescatar el cadáver, insistimos en ese empeño, pero ya el enemigo había logrado franquear la parte superior de la emboscada con fuego de ametralladoras que nos obligaba a la retirada, por más que quisiéramos. El fuego concentrado nos obligaba a ello. Decidimos replegarnos a un lugar previamente determinado para reunirnos allí y esperar a los compañeros que quedaron dispersos.
El impacto de la muerte de Camilo nos golpeó brutalmente a todos, nos dejó una gran experiencia. Si nosotros lo analizamos en el contexto histórico en que se dio tanto la divulgación de su presencia en la guerrilla como llevarlo al combate, se comprenden perfectamente bien por las circunstancias que se vivían y por la exigencia que él mismo planteaba. Exigencias enfáticas, irrevocables, de participar en el combate y de que se divulgara su presencia en la guerrilla, inclusive con una foto con compañeros de la guerrilla, porque la foto que publica la prensa escrita incluye fotografías de él acompañado de mi persona y otros compañeros. Ahora, si ese fenómeno lo analizamos hoy, entendemos que las circunstancias habían podido cambiarse, pero con un nuevo enfoque. La importancia de Camilo, ni publicar su presencia en la guerrilla en ese periodo, como también haberlo preservado de otra forma mucho más tiempo, dada precisamente la importancia de su figura. Pero como nosotros veíamos la situación en ese entonces, para él y para la organización era imperativo por las circunstancias que estaba viviendo el país, de la efervescencia revolucionaria y de su ausencia en el frente y en las manifestaciones. Hay gente nueva que están trabajando en ese sentido, con el pensamiento de Camilo, creando movimiento con el pensamiento de Camilo, porque trata de crear movimiento. Parece que hay gente que está en ese plan. Mientras existan factores, quizá no todos, factores que frenen las luchas o factores que estén contra las luchas, el pensamiento de Camilo estará vigente. Mientras eso exista, estará vigente ese pensamiento. El día que eso desaparezca o empiece a desaparecer, pues ya será un hermoso recuerdo. Pues ahí es donde yo encuentro el peligro del pensamiento de Camilo. Y no de otra manera se explica uno que sea tan grave hablar todavía de Camilo. Pues entonces como que, uy, como que cuidado, ¿no? Está hablando del diablo. Entonces mientras sea un diablo, pues imagínense. Y Camilo es un diablo. Lo que pasa es que es un diablo fantástico.